Bueno, vamos a continuar con nuestra ponencia titulada Sistematización de experiencias, la corporeidad inmersa en el deporte como herramienta para abordar ausentismo estudiantil universitario. Esta ponencia la va a presentar Jefferson García Buitrago de la Universidad de San Buenaventura. Jefferson es director del programa de licenciatura en Educación Física de la misma universidad. Es doctor en curso en Administración con énfasis en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, magíster en Administración y licenciado en Educación Física y Deportes de la misma universidad, diseñador curricular de los programas académicos Licenciatura en Educación Física con énfasis en Salud Ocupacional, Deporte y Bienestar, y la maestría en Dirección Deportiva y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura. Es docente e investigador de pregrado y posgrado. Jefferson, bienvenido al Cuarto Foro Fisoamérica. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por todos los asistentes que se quedaron a escuchar mi ponencia. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, a la doctora Ana María Soto por la invitación, al equipo de Fisoamérica por este congreso, este foro, con temas tan importantes. Quiero que, antes de empezar, siguiendo un poco la metodología del profesor Hugo Carrillo, entonces que nos coloquemos de pie y cambiemos de posición, ya que llevamos bastante tiempo allí sentados. Muy bien, y vamos a hacer unos movimientos muy generales. Primero, arriba los brazos. Y nos vamos a empinar. Arriba, arriba. Eso. Muy bien. Llevamos los brazos adelante y el pecho adentro. Muy bien. Los brazos atrás. Saco el pecho. Y el último ejercicio, abrimos un poco las piernas y voy a tratar de tocar la punta de los pies. Muy bien. Muchas gracias, nos podemos sentar. El título de la ponencia es Sistematización de experiencias. Es una actividad que hemos venido realizando en la Universidad de San Buenaventura con los estudiantes de la licenciatura en Educación Física. Y desde esta experiencia, entonces, hemos desarrollado lo que es la corporeidad inmersa en el deporte como herramienta para abordar el ausentismo estudiantil universitario. Es la estructura de la ponencia. Vamos a tener pues una breve introducción, lo que es la justificación, la propuesta del componente teórico, la propuesta del componente práctico, las conclusiones y unas recomendaciones finales. Primero, entender qué es la corporeidad. Y como vemos en pantalla, la corporeidad es el cuerpo social culturalmente configurado en un proceso continuo de construcción humanizadora donde la motricidad es el eje. O como diría el autor Zubiri, la corporeidad es la vivencia del hacer sentir, pensar y querer. Para este autor, el ser humano es y vive a través de su corporeidad. Es interesante esta cita porque a través de la historia se ha tenido el planteamiento de cuerpo-mente desde Platón y allí hay una distancia o colocan en dos mundos lo que es la parte física y lo que es la parte mental. Pero este concepto que estuvo implantado mucho tiempo a través de la historia con Platón, Descartes, y que llega incluso al siglo XX, solo es hasta 1970 en adelante cuando empiezan los primeros autores a definir el tema de la corporeidad.
donde involucra que la corporeidad comprende el movimiento, comprende lo físico, pero también comprende lo emocional, lo mental, desarrollando de este modo una integridad en la formación. Esta formación es desarrollada por la educación física. Entonces vemos también que la educación física debe crear las condiciones para el desarrollo de la corporeidad y la motricidad. La motricidad, entonces, es importante tener en cuenta la diferencia entre movimiento y motricidad. El movimiento es el cambio de posición del lugar del cuerpo, ¿sí? Un acto físico, biológico, como lo acabamos de hacer al inicio de la ponencia. Pero la motricidad es concebida como la forma de expresión del ser humano, como un acto intencionado y consciente que además de las características físicas incluye factores subjetivos dentro de un proceso de complejidad humana. Por lo tanto, lo que nosotros desde la educación física debemos de impulsar es la corporeidad y la motricidad. ¿Qué buscamos con esto? Dar respuesta a las necesidades del sujeto que aprende en un contexto determinado, en una sociedad cambiante con culturas diferentes. En este sentido, también debemos de tener en cuenta el factor social, el aspecto familiar y cómo influye en todo este componente del movimiento que sería la parte motriz. Es por esto que nosotros desde la educación física, desde la formación en la educación física, debemos orientar al movimiento, a la parte motriz y a la corporeidad. Hemos visto también que a través de la historia, la educación física se ha venido estableciendo el deporte como estrategia de competencia, de desarrollo de capacidades físicas, y es importante. Pero allí yo quiero hacer una distinción. Por un lado tenemos el deporte de alto rendimiento, el deporte competitivo, que si bien es muy importante en el desarrollo de todas las sociedades, por otro lado tenemos el deporte para todos, como lo han mencionado los ponentes anteriores. Este deporte para todos implica que todas las personas debemos realizar alguna práctica deportiva. Ahora, esa práctica deportiva no necesariamente hacia el alto rendimiento, sino una práctica deportiva recreativa, social, que permita integrar este concepto tan importante que hoy nos convoca, que es la actividad física. Una actividad física dirigida, controlada, planificada por profesionales del sector que animen a todas las personas a la práctica y que va a tener unas implicaciones positivas en la salud de las personas. Y hoy en día, después de la pandemia, se ve con mayor importancia la necesidad de implementar estrategias que favorezcan la actividad física, que favorezcan la intención motriz en las personas. En este sentido, desde el programa de educación física, quisimos abordar la necesidad sobre el ausentismo estudiantil que estábamos teniendo. Y coloco un poco en contexto. Esta propuesta se desarrolló desde el 2021, el segundo periodo. Teníamos clases presenciales y sincrónicas apoyados por plataforma Zoom, como estamos teniendo en este momento el foro. Resulta que muchos de los y las estudiantes no querían asistir a clases de manera presencial por X o Y motivo respecto al momento en el que nosotros estábamos viviendo. Y surge
una propuesta de uno de los docentes del equipo de trabajo, el profesor Alejandro Gutiérrez, de un día convocar a los estudiantes a hacer una práctica deportiva recreativa donde no se buscaba campeones, donde no se buscaba desarrollar ningún tipo de competencia, simplemente las personas, los estudiantes que habían asistido pudieran realizar una práctica deportiva. Desde este momento se empieza a establecer este tipo de actividad y era muy curioso que el día de mayor asistencia a la universidad en este momento era el día en que estábamos realizando esta práctica deportiva recreativa. Y esto nos lleva a nosotros a pensarnos en esta investigación en cómo influye también en los estilos de vida saludable. ¿Cómo están los estilos de vida saludable inmersos en el ambiente universitario? Y como ya lo han mencionado los expositores anteriores, estilos de vida saludable comprende actividad física, alimentación balanceada, descanso y evitar lo que son niveles de estrés. La corporeidad favorece entonces la expresión, la creatividad y la relación con los otros. Acciones desde el deporte y la corporeidad para dar respuesta a las necesidades. La propuesta que se desarrolló en este sentido fue la corporeidad en el deporte. Cómo a partir de una práctica deportiva podemos establecer una propuesta de corporeidad, de motricidad, que invite la participación de la población estudiantil. Procesos significativos y de efectividad de estos encuentros que van a ayudar a disminuir el ausentismo estudiantil. El componente teórico es una sistematización de la experiencia y la metodología donde el saber surge de la práctica. La necesidad de promover una educación que tenga en cuenta la naturaleza física, emocional y social de todos los participantes. Lo que veíamos hace un principio. No solamente aislar lo que es cuerpo y mente, sino integrarlo, desarrollarlo desde la educación, una educación integral, con aprendizajes significativos y con profesionales que conjuguen el pensamiento sobre la corporeidad. Llamado a la universidad en el sentido de vincular dentro del proyecto de vida académica procesos de efectividad para que la emoción sea una parte importante en todos los encuentros universitarios. Este proyecto fue un proyecto entonces recreativo que aprovechamos como medio el deporte o las disciplinas deportivas para utilizar lo que es el concepto de corporeidad y motricidad como herramienta para abordar el ausentismo estudiantil y que fue implementado con los estudiantes de la licenciatura en Educación Física en los periodos 2021-2 y en este periodo académico 2022-1. La unidad del contexto surge entonces que se desarrollaron diferentes propuestas deportivas que servían como herramientas didácticas para la mediación pedagógica de los docentes y que permitía potenciar además los aspectos motores, también los factores intelectuales y sociales de los estudiantes que generara motivación a la asistencia de clases. Otro aspecto importante es ver cómo los estudiantes empiezan a vincular y a ampliar esos lazos sociales, afectivos con estudiantes de diferentes semestres. La caracterización fueron estudiantes del programa Licenciatura en Educación Física de primero a séptimo semestre.
En la unidad de sentido, la expresión creativa a partir del deporte, en cada sesión se abordaba y se pretendía manejar implícitamente el concepto de corporeidad, permitiendo a cada alumno participar voluntariamente y seleccionar según su motivación en las jornadas de menor afluencia. Entonces empezamos con práctica deportiva de fútbol sala, porque tiene mayor, digamos, llama mayor participación. Sin embargo, hemos intentado implementar otras prácticas deportivas que tienen que ver con voleibol, baloncesto, incluso actividades que salen, por ejemplo, pensarnos en actividades, en juegos tradicionales, pensarnos en otras propuestas como aerorrumba o ejercicios que permitan una mayor participación de los asistentes y que se salgan del esquema 100% deportivo. La sistematización permitió evidenciar interpretaciones individuales y colectivas durante el desarrollo de las actividades, al igual que las actividades complementarias que se desprendieron de la misma. Se logró como unidad de transformación, entonces, evaluar y ajustar factores novedosos a una práctica de ejercicio que tiende a ser tradicional, enfocado, además de constituirse como una herramienta en el manejo de competencias que en la cotidianidad pueden pasar desapercibidas. Y ahí hay aspectos, por ejemplo, de la inteligencia emocional o las habilidades blandas que nos hablaba también uno de los autores, de los ponentes anteriores, perdón. Y esto permitió identificar una adherencia al proceso educativo y a la asistencia motivada al aula. Como conclusiones, entonces tenemos que la transversalización de la corporeidad en la programación universitaria potenció habilidades blandas. Estos aprendizajes fueron más allá del cumplimiento académico, permitieron reforzar lazos de confianza entre los diferentes actores, estudiantes y la participación de los docentes que pudieron estar allí. La corporeidad inmersa en el deporte también favoreció la motivación para los asistentes que tenían un marcado registro de ausentismo. Y esta programación de actividades desde un enfoque de integración, de espacios de libre estrés, de sentimientos negativos, de una competencia recreativa sin buscar solamente quiénes son los campeones, sino premiar la participación y la asistencia, permitió pues una mayor participación en las jornadas. Hubo también beneficios físicos, psicosociales, mentales, que trascendieron de la individualidad hacia el bienestar colectivo y el fortalecimiento institucional. También es para resaltar que muchos de los estudiantes de la licenciatura en Educación Física forman parte de los grupos representativos de la universidad. Esta participación en actividades motrices, lúdicas, recreativas y deportivas permite dar respuesta a necesidades de expresión y contribuyen a la consecución de metas y a la potenciación de los valores, que es lo que nosotros queremos incentivar mediante la formación del programa de educación física. Como recomendaciones finales, tenemos que es muy importante que este tipo de actividades siempre logremos incorporar la corporeidad como ese pensamiento de formación integral desde el deporte como un medio, como una herramienta y que puede ser transversal a toda la educación universitaria y de esta manera permitir mantener beneficios tanto a nivel académico como en la adquisición de estilos de vida saludable de manera cotidiana y no en eventos aislados. Lo que nosotros debemos intentar lograr es que
los estilos de vida saludables se vuelvan cotidianos a las personas. Vean la necesidad de la práctica del deporte o de la actividad física, porque eso tiene unas implicaciones directas con la salud de las personas. Algunas referencias y muchísimas gracias.